Críticas al estado de bienestar, críticas al excesivo intervencionismo, críticas a esa regulación masiva que durante 7 años se ha dedicado a hacer el Partido Socialista en todos y cada uno de los aspectos más fundamentales de la sociedad. Es lo que a lo largo de 95 artículos nos plantea Álvaro Lodales Pérez en Desde la Libertad, un compendio precisamente de lo que no deberá hacer ningún gobierno y que puede servir también como recado a Mariano Rajoy, nuevo presidente, y que dentro de un mes debería aplicar alguna de las recetas que aquí se plantean, es decir, priorizar la libertad de los mercados, menos intervencionismo y no narcotizar a la ciudadanía con ese llamado estado de bienestar que al final no es ni estado ni es bienestar, salvo para algunos políticos. Hoy tenemos en Periodista Digital Álvaro Lodales, que acaba de escribir un libro más, en este caso Desde la Libertad, que es continuidad de varios libros que ya que tienen el mercado, y todos, pues desde una óptica liberal, y en este caso, criticando con mucha razón a muchas de las iniciativas que ha tenido el gobierno socialista, que recién acaba de perder las elecciones. Álvaro, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, precisamente el libro, que consta en este caso de 95 artículos, muchos de tu blog, otros también publicados en distintas revistas y periódicos, Actualidad Económica, en el ABC, en La Razón. Precisamente lo acabas con una entrevista sobre Catherine Hacking, que precisamente criticaba esa especie, de igualdad que nos ha querido imponer el gobierno socialista. Esa paridad o igualdad obligada que al final no valoraba tanto el mérito de la mujer, sino que se hablaba de cuotas. ¿Crees que con el nuevo gobierno de Mariano Rajoy esta paridad va a quedar ya, digamos denostada, en el sentido de que se da más credibilidad, al tema del sexo que al mérito, de la persona? Esperemos que esa sea una de las cosas que cambia, ¿no? Que cambie. Esa entrevista yo la comenté en el libro. De hecho, el libro termina, ¿no?, con el comentario de esa entrevista, porque es una de las entrevistas, por no decir la entrevista más políticamente incorrecta que yo ya he leído últimamente en la prensa, y uno que es bastante proclive a lo políticamente incorrecto, pues la comenté para el libro porque me gustó muchísimo, ¿no? Y fíjate, el tema de la igualdad es un tema que por decirlo de alguna manera, se ha prostituido muchísimo por parte de los gobiernos, porque la igualdad es una cosa liberal, es decir, es de los liberales, es decir, pero la igualdad ante la ley. Uh-huh. La diferencia con la igualdad socialista, y que sobre todo que ha querido promover este gobierno saliente de Zapatero, es que ellos han querido promover la igualdad mediante la ley. Es decir, que si no estamos todos iguales, hacen una ley para igualarnos. Y eso esperemos, porque rompe absolutamente con el mérito de las personas, eso esperemos que cambie y que finalice esa política intervencionista también, que sobre todo hace, en mi opinión, que no la mujer no esté por sus méritos propios y que se obligue incluso a las empresas a tener un mismo número en sus juntas, ¿no?, de mujeres y de hombres, y por qué una empresa no puede tener, por ejemplo, todo mujeres o todo hombres. Es decir, apostar por la gente válida, más allá de su sexo. Esperemos que eso cambie. Otro de tus temas favoritos en el libro es la aún todavía ministra, aunque ya en funciones, Ángeles González Sinde. Además, tú que eres un usuario habitual de Internet, tienes un blog que actualizas prácticamente a diario. ¿Consideras que por fin también los internautas pueden respirar tranquilos, que también se acaba ese intervencionismo? Porque recordemos que esta es la ministra que ha intentado poner, como se suele decir, puertas al mar, en este caso, ponerle puertas a un mundo casi infinito. Sí. Es una buena noticia que Ángeles González Sinde por fin se vaya. Ha sido una ministra muy contraria a la libertad, ¿no? Y Internet es eso, al fin y al cabo, es libertad. Es decir, si los políticos tienen tanto miedo a la red y a Internet, es porque es algo que afortunadamente por el momento no han sido capaces de controlar. Es decir, ahí Internet se mueve por la libertad del usuario, ¿no? Y eso se ha intentado atacar desde este gobierno también, y por lo tanto a mí me parece una buena noticia que este gobierno se vaya. Por lo tanto, González Sinde
deje de tener responsabilidad en ese campo también, y espero que el gobierno que llegue no meta sus garras, ¿no?, en Internet. Lo mejor que puede hacer Rajoy en este campo es no hacer nada. A pesar de que en su momento también Rajoy tuvo una especie de debilidad, incluso, entre comillas, aprobando el canon, que luego, bueno, pues parece ser que se retractó, sí, ¿no?, de esa primera iniciativa, ¿no? Se echaron atrás después de las críticas, ¿vale? Y bueno, esperemos que el gobierno no intervenga en este campo y que deje libertad a la gente, que es lo importante. Con este nuevo cambio de gobierno, empezaremos a dejar de oír esa especie de letanía sobre qué malos son los mercados. Porque es otro tema recurrente también desde la libertad. Sí, bueno, esperemos, ¿no? Esto de los mercados es muy... Yo comento en el libro que esta manía de llamar los mercados, es decir, yo creo que es porque transmite más miedo, ¿no? Se refieren siempre a los mercados y nunca al mercado. Uh-huh. Y yo creo que es por eso, es por miedo, que es el miedo es una acción, la acción política más exitosa, yo diría, ¿no? La política se mueve muchas veces por el miedo. Y el mercado, al fin y al cabo, en el mercado es donde precisamente hay reglas, uh-huh, es decir, donde no hay donde no te obligan, es decir, uno en el mercado mete su dinero a cambio de otra cosa, pero no le obligan a uno, lo obligatorio es el Estado. Uh-huh. Eso sí es lo obligatorio. Entonces, lo que debería hacer el gobierno que llega, desde luego, promover unas reformas que no ha sido capaz y que no ha querido hacer este gobierno, y al fin y al cabo también intervenir lo menos posible. Es decir, de esta crisis económica no nos sacarán los políticos. Esta crisis nos sacará la gente, es decir, los empresarios y los trabajadores. Lo que tiene que hacer el gobierno es fastidiar lo menos posible, quitar estorbos y dejar el máximo de recursos posibles en manos de la gente. Sí, porque es verdad que hay una cuestión también, yo creo que inevitable, que es el famoso estado del bienestar. O sea, los ciudadanos están narcotizados con esto, porque además siempre se habla del estado del bienestar. ¿Realmente el Estado está para proporcionar el bienestar a sus ciudadanos, o el Estado está en realidad para facilitar las condiciones para que haya un mercado libre y para que se genere esa competitividad que al final es lo que da riqueza a un país? Efectivamente, ¿no? Esto del estado del bienestar, yo siempre he pensado que el estado del bienestar es el bienestar del Estado, al fin y al cabo, no el bienestar de los individuos, ¿no? Y es a lo que debemos ir, es a un verdadero bienestar del individuo, y para eso el Estado tiene que intervenir lo menos posible, dar facilidades a la gente que quiere emprender, a la gente que quiere crear empresas en España. En España es prácticamente milagroso crear una empresa. Es decir, hay países en los que prácticamente tarda segundos en crear una empresa. Se puede crear una empresa por Internet, haciendo un clic. Aquí es prácticamente milagroso hacer eso, ¿no? Entonces tenemos que pasar de una economía intervenida, subvencionada, como es la economía que tenemos actualmente, a una economía productiva y libre, que es al fin y al cabo lo que crea riqueza y prosperidad. Oye, uno de los capítulos que me ha sorprendido, sobre todo pues por la categoría del político en cuestión, que es el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, que además tuvo, bueno, pues esta especie de pequeño lapsus o amnesia, ¿no? Intentando ordenar el mercado, en este caso la libertad de horarios comerciales que había en la Comunidad de Madrid. Pero ¿por qué este empeño en los políticos, en intentar mandar sobre, yo creo que además una necesidad que es de todos? O sea, el decir, yo tengo la libertad de poder ir a comprar a la hora que quiera y donde quiera y el día que quiera. Es que es una cosa, es decir, en uno de los casos en los que se ve más claro el intervencionismo es, por ejemplo, en de los horarios comerciales, ¿no? Que todo el mundo critica dando. Oiga, usted no está obligado a abrir, es decir, la libertad precisamente es eso, libertad. Entonces, en la liberalización de horarios comerciales, pues el comerciante que quiera abrir su establecimiento abre, y el que no. Y al final lo que quieren estos políticos que son contrarios a este tipo de cosas es, en mi opinión, estrangular la felicidad del pueblo. Porque si usted abre, por ejemplo, un establecimiento un domingo, gana felicidad el comerciante que gana dinero, y la señora o el señor que no tiene tiempo y que va a comprar ese día porque necesita el producto que vaya a comprar, gana felicidad también. Por lo tanto, estamos aumentando la felicidad del pueblo. Y el político que está en contra de eso estrangula la felicidad de los individuos, al fin y al cabo.
Luego se sigue, digamos, teniendo esa doble vara de medir. Otra de las anécdotas que expones en el libro es ese doble viaje de Milton Friedman. Primero que va a Chile, va a aconsejar al dictador, al ya fallecido Augusto Pinochet, bueno, pues las medidas por las que debe sacar, cómo puede sacar al país, relanzarlo económicamente, y cuando llega a Estados Unidos se encuentra prácticamente, pues casi no lo linchan de milagro, ¿no? Y luego, en cambio, ese viaje que realiza a China, un régimen muchísimo más totalitario, que bueno, de hecho China sigue siendo lo que es una cerrazón a cualquier tipo de libertad, y en cambio no se encuentra prácticamente con nadie en el aeropuerto. ¿Por qué sigue existiendo esa doble vara de medir? Sin ninguna duda, por parte del pensamiento único y políticamente correcto, sigue existiendo eso, y el caso de Milton Friedman fue clarísimo, ¿no? Es decir, dio exactamente los mismos consejos en un lado que en otro. Es decir, tuvo una conversación de más o menos media hora con el dictador Pinochet, y después le mandó una carta que publicó precisamente Milton Friedman en su último libro, en el que le decía que la solución para salir de la crisis era abrir y privatizar los mercados. Después se fue a China con una dictadura comunista y dio exactamente los mismos consejos. Y claro, y él cuando volvía de China decía, espero encontrarme, ¿no?, la misma oposición que me encontré cuando fue a China. Y decía Friedman, and if not, why not? Y si no, ¿por qué no? Y no se encontró absolutamente nadie. Esa es la corrección política de algunos, ¿no? Y cómo se ve de vez en cuando a los economistas en un error de lo políticamente correcto. Bueno, ante un sistema legal que tenemos en España a nivel de plazos constitucionales, vamos a tener un mes prácticamente, pues, entre comillas, de vacío de poder, por así decirlo, hasta que Mariano Rajoy pueda empezar a gobernar este país. Pero ¿cuáles serían las recetas? Tú como economista y liberal le darías a Mariano Rajoy. ¿Cuáles serían los primeros pasos que debería dar para empezar a sacarnos a los españoles de la crisis? Pues a mí me parece que los pasos que debe dar el nuevo gobierno, sobre todo, se pueden dividir en tres campos. Yo creo que hay que hacer una clara y rotunda reforma de nuestro mercado laboral. Es decir, cuando se habla de esto que tanto habla de la izquierda, de que vivimos en una crisis internacional y que por eso le ha tocado a España, obviamente ha habido una crisis internacional, pero la crisis española tiene tintes de crisis propia. Es decir, hay que ver cómo otros países que son igual o incluso más intervencionistas que nosotros, en sus economías tienen una tasa de paro del 8, el 9, el 10%. Nosotros tenemos más de un 20%. Es decir, si queremos una prueba como una catedral de algo que funciona mal, solo tenemos que mirar ese dato. Y por lo tanto hay que hacer una clara reforma en el mercado laboral, y además creo que es el momento oportuno para hacerla. Y para hablar de cosas tan políticamente incorrectas y que no se ha hablado en otros momentos, como pueden ser los costes de entrada, de salida, la negociación colectiva, las cotizaciones sociales, y no se ha hablado en otros momentos, yo creo, por una única razón, que ha sido por el miedo a los sindicatos. Es decir, los sindicatos te sacaban a los trabajadores a la calle y te paralizaban un país. En estos momentos, y no sin razón, los sindicatos están muy desprestigiados. Es decir, la gente se ha dado cuenta que en cuestión de gasto y de impuestos son caros para el bolsillo del contribuyente, y yo creo que ese poder de los sindicatos ahora no lo tienen, y por lo tanto es el momento oportuno de hacer esas reformas que en otros momentos no se han podido hacer. Por lo tanto, reforma del mercado laboral, hay que reducir brutalmente el gasto público, que ha aumentado de una forma espectacular en los últimos tiempos, y hay que bajar impuestos. Porque el dinero donde mejor está es en el bolsillo del contribuyente, que se lo sabe gastar mucho mejor que el burócrata de turno. Y a mí me ponen especialmente nervioso los colegas de profesión, los economistas, que incluso autodenominándose liberales, hay alguno que defiende que la solución a los males de España reside en que hay que subir los impuestos. Es decir, nunca seré yo alguien que defienda como una buena política económica una subida de impuestos, jamás. Pero mucho menos aún en una situación como la actual de crisis o estancamiento económico. Es decir, en una situación como la actual es especialmente nocivo subir los impuestos. Es que además yo creo que el silogismo es claro. Si suben los impuestos, evidentemente también se estrangula el consumo en este caso. Y además es que la gente que lo está pasando mal lo pasaría peor todavía. Es decir, es un tremendo error siempre, pero especialmente en situaciones como la actual, subir los impuestos sería un error realmente de unas proporciones impresionantes. Y casi, bueno, por terminar y haciendo un poco reflexión de lo que ha pasado, bueno, pues en la jornada del 20N.
España, entre comillas, pide un cambio. Es verdad que el Partido Popular tampoco ha tenido un aumento significativo de votantes, sino que la clave ha sido más la huida de votantes del socialismo. Ahora mismo el socialismo, ¿qué debería hacer para que la gente volviera a tener confianza en él? Yo no soy socialista, con lo cual eso debe preocupar más a los que son socialistas, pero es que este gobierno, en mi opinión, el gobierno saliente, ha sido un gobierno tremendamente negativo en todos los aspectos, ya no solo en el aspecto económico, es decir, tenemos un gobierno todavía del PSOE que primero se dedicó a negar la crisis y dijeron que teníamos el sistema financiero mejor del mundo, que esto era una crisis típica americana y que por aquí no iba a pasar, y después se dedicaron a prolongarla con sus muy equivocadas medidas de carácter keynesiano, y además ha sido un gobierno absolutamente contrario a la libertad. Lo que se refiere es que las intromisiones en la vida privada de los individuos han sido constantes. Y eso yo creo que lo deben variar. Es decir, no se puede estar todo el tiempo echándose encima de la gente, es decir, diciéndole a la gente lo que puede o no puede beber, lo que puede o no puede comer, si puede fumar o no puede fumar. Es decir, esos ataques constantes a la libertad individual yo creo que tienen que parar de alguna manera. Y a título ya de broma, anécdota, hay uno de los capítulos que yo creo que incluso podría ser vigente. Lo titulabas "Se va, pero no se va". ¿Sabes a qué me refiero, no? Sí, no. Es absolutamente vigente porque... ¿No se ha ido todavía? No se ha ido todavía, no. Y es que es importante porque yo creo que España necesita reformas ya, necesita un gobierno que se ponga a trabajar ya, y por lo tanto cuanto antes se haga el traspaso de poder, muchísimo mejor, porque es que el mercado está mirando con muchísima atención a España, ¿no? Es decir, y la izquierda, y yo que como decías antes soy usuario en internet y tal, ya están diciendo, oiga, ¿y no iban a mejorar todas estas cosas cuando llegara Rajoy? La prima de riesgo se iba a reducir y tal. Oiga, ya tienen ganas de echar a Rajoy, yo lo comprendo, pero oiga, esperen un poco, no se ha puesto a gobernar todavía. Es decir, esperen un poquito, todavía el presidente del gobierno es Rodríguez Zapatero. ¿No? Oiga. Pues Álvaro, un placer tenerte aquí y bueno, pues recordarle a nuestros lectores que este libro, Desde la Libertad, muy, muy aconsejable, mañana será presentado, mañana viernes a las 7 de la tarde en el Hotel Puerta de América. Sí, señor. Para todo el mundo que quiera acudir y bueno, pues adquirirlo, pues yo creo que es un recordatorio de lo que han sido, pues sobre todo el último año de Zapatero, que es un compendio de los 7 años de la política, del disparate y de la improvisación. Álvaro, un placer y muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros. Perfecto.